Bien, buenas, te habla Guillermo Sáez y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la alimentación, la nutrición y cómo eso influye en el taekwondo. Antes que nada voy a mandar un saludo a mi amigo Carlos de Ovalle, a Cito y Andrea y bueno a Porfirio también. Bien, para arrancar en la primera, digamos, presentación, existe un tema de nutrición y taekwondo. Bueno, la nutrición escasamente se ha podido educar, digamos, ha tenido una implicancia de prevención, pero sin embargo, eh, digamos, los nutricionistas no son profesores ni educadores. Por lo tanto, la variable cuándo es cuál para cada cual es muy escasa y por lo tanto los valores son absolutos más que valores relativos acorde al conocimiento en su distribución misma. Este video va a estar desarrollado para deportistas de mediano nivel y de alto rendimiento. Como digamos, como voy a tomar los ejemplos, digamos, de ese desarrollo deportivo en el taekwondo. En consecuencia, nos encontramos con deportistas que finalmente no comprenden el proceso educativo nutricional, que se alimentan muchas veces de acuerdo a la cultura, que básicamente la alimentación no es la misma en Colombia, en Venezuela, Chile, ¿verdad? En el resto del mundo. La cultura es un promotor y propulsor fundamental para los procesos de alimentación y encontramos muchas veces costumbres y hábitos que son muy difíciles de abordar en la mejora de ellos porque la casa, los papás se alimentan de una manera y eso repercute muchas veces en los deportistas de mala manera, desde la cantidad hasta la calidad del alimento. Bien, para comenzar, digamos, desde esta introducción que tiene que ver con una diferenciación de acuerdo a cada país y cada cultura, tenemos que tocar conceptos científicos como es el metabolismo. Y el metabolismo en sí es, digamos, es un conjunto de cambios químicos que se producen continuamente en las células del organismo. Y este mismo se subdivide o se caracteriza como reacciones de catabolismo y anabolismo, básicamente. Son rutas metabólicas el catabolismo, que son reacciones físicas y o químicas que genera el deporte, el ejercicio, que es el rompimiento de los procesos histoquímicos, biológicos, celulares, y que en posterior evidentemente el metabolismo reconstituye a través del descanso y la liberación hormonal junto con la homeostasia, el ejercicio, que básicamente el deporte después del catabolismo genera unos requerimientos energéticos, ¿verdad? Y efectividad de los procesos energéticos. Porque cuando hay un catabolismo, la liberación hormonal y la liberación enzimática generan este caos interno buscando en posterior la homeostasis. Y lo que hace, digamos, el metabolismo en el anabolismo reconstituye, libera enzimas, regenera el sistema endocrino, predominantemente genera una liberación hormonal y lo que constituye finalmente una construcción del proceso del sistema endocrino predominantemente y obviamente de todos los sistemas. Y la ruta, digamos, de las reacciones anfibólicas es la mezcla de estos dos que constantemente están en el proceso, digamos, del deporte, porque un deportista está sometido a muchos catabolismos, ¿verdad? Y a muchos anabolismos también. Entonces esa destrucción, que podríamos decirlo, relacional catabolismo, y digamos, ese proceso de hacer, digamos, de dañar el sistema con la carga, con el catabolismo, en posterior a eso viene el anabolismo, pero siempre hay reacciones anfibólicas, es decir, la mezcla de ambas que constituye el metabolismo en sí mismo. Bien, en la segunda presentación habla de los procesos energéticos que requiere, digamos, el desarrollo del requerimiento basal y energético, que se dan básicamente a través de las vías metabólicas que constituyen, digamos, la energía que antes dio el alimento
y que la constituye, digamos, y que la aporta en ATP, generando ATP y otras moléculas de energía, como el GTP. No es tan solo el ATP, sino que hay como cuatro también, digamos, moléculas que proporcionan energía. Dentro de ese está el GTP, el ADP, el ATP y otras más que no recuerdo. Bueno, el objetivo del metabolismo es la obtención de energía química que es almacenada en los enlaces químicos de fosfato del ATP, la transformación de sustancias químicas, la construcción y la degradación. Esa es básicamente el objetivo del metabolismo. Y para ello, eso se manifiesta en el componente del gasto energético diario, porque en algún punto se diseñó un protocolo estándar de poder conocer, digamos, cómo es el gasto energético diario de una persona. Básicamente el 60 al 70% lo lleva el sueño, digamos, el descanso, digamos, estar parado, sentado, eh, digamos, lo otro lo lleva la alimentación y hasta del 15 al 30% lo lleva el ejercicio. Entonces encontramos, digamos, implicaciones fundamentales y acordes a valores relativos porque si se fijan en la presentación que dice misma edad cronológica, encontramos a sujetos que básicamente tienen un desarrollo biológico mucho mayor que otros, digamos que no se encuentran en la misma edad biológica. Entonces el indicador de la edad cronológica, sobre todo en adolescentes, es muy relativo, por cuanto el factor nutricional es dependiente a la edad biológica más que a la edad cronológica y muchas veces encontramos protocolos que no solventan las necesidades, además de una somatoestructura, es decir, en esa imagen, además de ver la diferencia de la edad cronológica, también nos encontramos con una estructura distinta, de lo cual la antropometría y se ha preocupado, digamos, bastante en este tema. Entonces, básicamente el metabolismo se ve alterado por una carga y obviamente esa carga necesita de alimentos digamos de proporciones energéticas que puedan ese combustible generar esa posibilidad de que la carga de entrenamiento se pueda generar de buena manera. Evidentemente hay casos emblemáticos como el clásico deportista que para bajar de peso disminuye los carbohidratos y ese es un error garrafal a la hora de proporcionar los siguientes estímulos porque los carbohidratos son el sistema energético principal para, digamos, para quemar grasa, porque los carbohidratos, eh, si no hay carbohidratos, no hay glucólisis, no hay producción, digamos, de enzimática acorde a la necesidad glucolítica que tiene el taekwondo. Bien. Existieron varios experimentos durante el proceso histórico, en 1944, 1945, el experimento de Minnesota, que básicamente fue un caos respecto de que se examinó si es que qué pasaba, digamos, digamos, en personas que le daban una ingesta calórica muy baja, casi nada, digamos, y evidentemente la grasa, tejido de graso disminuyó, el tejido también muscular también, pero no fue tanto como se esperaba. Es decir, que el músculo en sí mismo básicamente no es que tenga una pérdida tan gradual como lo hace la grasa, digamos, digamos, los efectos psicológicos que se generaron desde esta investigación fueron después de este caso que se dieron cuenta que las proteínas o el perímetro muscular no disminuía tanto, se generó después una obsesión por la comida, depresión, latergia, desgano y baja la libido. Entonces, ¿qué ocurre? Que los efectos psicológicos fueron muy altos y que particularmente sí disminuyó la grasa, pero el músculo se mantuvo, digamos, en una proporción que no fue una caída tan grande de la medición del perímetro muscular. Eso da cuenta que muchos deportistas que tienen una somatoestructura, digamos que no es
longilínea y una estructura, digamos, un poco más con las caderas más anchas, con el sistema óseo, digamos, más ancho o más pesado o con un sistema óseo más fuerte, digámoslo así, generan, digamos, muchas veces la intención de querer bajar de peso, y muchos con esa somatoestructura no tienen mucha grasa, pero sin duda quieren seguir bajando y quieren bajar el músculo. Entonces la clásica pregunta que muchas veces te hacen es si yo puedo bajar el músculo, y bueno, el experimento de Minnesota dio que en realidad puedes bajar la alimentación, puedes disminuir el sistema, digamos, de la ingesta calórica, pero el sistema muscular no decae tanto. Acá tenemos una distribución relativa del gasto cardíaco durante el ejercicio, y el sistema muscular es, digamos, el que predomina en la necesidad de nutrientes, en la necesidad de glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más nos movemos, más necesitamos energía, más necesitamos alimentos, combustible que nos proporcionen la posibilidad de seguirnos moviendo. Entonces, y sobre todo de los carbohidratos, que es el 60% promedio de la ingesta que debiéramos tener nosotros como deportistas, ¿verdad? Entonces, bueno, para hablar un poco de los carbohidratos y las proteínas, nos encontramos con que en 1932 investigadores dejaron que sus perros corrieran sin consumir carbohidratos. Bueno, estos animales, digamos, corrieron sin consumir carbohidratos y básicamente no tuvieron un desempeño igual que al correr con carbohidratos. Estos estudios dieron pie a otras investigaciones después, como la de 1932, y las cuales mostraron que la proporción de carbohidratos incrementa el rendimiento deportivo. Ahora, hay que tener presente que la ingesta de carbohidratos es sujeta, obviamente, a digamos, a cierta reserva y a cierta cantidad de carbohidratos. O sea, tampoco se trata de que comamos carbohidratos que básicamente la relación entre gasto e ingesta no va a ser coherente. También midieron la glicemia en corredores de maratón, la maratón básicamente de Boston, y observaron que muchos corredores la glicemia declinaba después del ejercicio. Y que surgieron, digamos, por lo tanto, que esta glicemia baja era la causa de la fatiga. La glicemia es el factor constituyente a la absorción de los carbohidratos que produce finalmente la práctica, el ejercicio mismo del deporte. O sea, muchas veces pensamos que el taekwondo es un round o dos rounds de 3 minutos, pero tenemos que contemplar que son como 30 minutos, porque finalmente son 4 o 5 combates, de los cuales, si hacemos la proporción, son muchos más minutos de 6 minutos. 6 por 4, 24 si tenemos 4 combates, y si tenemos 5, bueno, aumenta eso. Entonces, los abastecimientos glucogénicos que debemos tener son fundamentales. Los carbohidratos simples o azúcares disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Digamos, estos carbohidratos o sistema de energía es de un sistema de energía rápida. ¿Y por qué son disacáridos? Porque están compuestos por dos, digamos, monosacáridos, que son glucosa y fructosa, en el caso de la sacarosa, la lactosa, la glucosa y la galactosa, y la maltosa, la glucosa y la glucosa. Estos son de energía rápida. Nosotros encontramos en el comercio las Gatorade, las Powerade, que tienen un 5% de carbohidratos y que básicamente proporcionan energía inmediata en el entrenamiento, en el mismo entrenamiento. Entonces son fundamentales para poder tener esta reserva o estos niveles de energéticos inmediatos. Y los carbohidratos complejos o almidones son la combinación de 10 moléculas de glucosa que se dan básicamente en los polisacáridos. Bien, la reserva de carbohidratos, básicamente en una persona de 70 kilogramos, en el hígado son 100 gramos, pero en el músculo son de 300 a 400 gramos. Lo que significa que de 300 a 400 gramos tiene una homologación de 1600 calorías. Y muchas veces cuando hacemos ayunos prolongados,
Es decir, un deportista que comió la última comida, digamos, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, muy común, y no toma desayuno al otro día, tenemos más de 15 horas de ayuno prolongado. Entonces, eso genera muchas veces, después de la sesión de entrenamiento, una hipoglicemia. eh, digamos, el glucógeno hepático tiene que salir a salvaguardar estos gramos que necesita el músculo y genera muchas veces la explicación a fatigas crónicas que hay deportistas que llegan, digamos, al médico y no saben qué tienen, o al deportólogo, le preguntan qué le hacen testeo y de todo tipo y no le encuentran nada. Y básicamente es que el deportista eh, genera ayuno, entrena muchas veces sin desayuno, cuestión grave, digamos, por el ayuno y por la necesidad que tienen predominantemente los entrenamientos de taekwondo. Ahora, un buen entrenamiento de taekwondo tiene que tener, digamos, cargas, digamos, lipolíticas relevantes, desde, si homologamos las áreas funcionales, desde la regenerativa hasta la subaeróbica, y tienen que tener entrenamientos que sean relativamente suaves en términos simples, porque no todos los entrenamientos tienen que ser digamos, con una necesidad tan alta de los carbohidratos y del glucógeno. Pero sí muchas veces encontramos a deportistas muy responsables que por desconocimiento no, no toman desayuno y eso genera, sobre todo los entrenamientos, digamos, en la mañana, genera una, un requerimiento hepático del glucógeno hepático fundamental que tiene que salvaguardar el glucógeno muscular. Y eso muchas veces, cuando se hace, digamos, muy repetitivamente, genera fatiga y eso, digamos, en términos generales, incluso puede ser peligroso. Bien, el destino de los carbohidratos consumidos desde la comida se da al glucógeno hepático, al glucógeno muscular y a la oxidación. El glucógeno hepático entre un 25 y un 30%, el glucógeno muscular entre un 30 y un 50% y la oxidación un 20 y un 50%. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que el glucógeno muscular es fundamental para los enfrentamientos de taekwondo. ¿Por qué? Porque la necesidad glucolítica con producción de ácido láctico digamos, en los entrenamientos es muy frecuente. Y también para la oxidación, es decir, para la quema de grasa, es fundamental y aporta desde la comida entre un 20 y un 50%. Es decir, que para bajar de peso tenemos que comer carbohidratos para que eso nos dé energía y en posterior nosotros podamos quemar grasa. Las reservas corporales de carbohidratos se dan en lo hepático y en el muscular. Como bien comenté, en una persona de 70 kilogramos, 75, el glucógeno hepático es de promedio, hay una reserva de 100 gramos de glucógeno hepático y lo muscular entre 300 a 400 gramos en una persona de 70 kilogramos. El metabolismo de los hidratos de carbono durante el ejercicio sirve para que el músculo utilice hidrato de carbono como combustible. Recordar que el carbohidrato es un carbono hidratado y la cantidad depende de qué, digamos, la cantidad de carbohidratos que tenemos que comer, de la frecuencia, intensidad y duración del ejercicio, el nivel de entrenamiento y la alimentación previa. Esto básicamente influye en la cantidad de ingesta, porque aquí hay que ser muy claro y hay procesos o periodos de entrenamiento que necesitan una carga de carbohidratos mayor que otros, digamos, que no tanto, digamos, pero por eso es que los valores tienen que ser relativos al sujeto o al deportista, porque no quiere decir que yo coja un protocolo de alimentación con la ingesta de carbohidrato X y esa la tenga que mantener siempre. No, esto es relativo a qué? Relativo a dos cosas. Al sujeto, ¿verdad? Que ya lo vimos con, con adolescentes que muchas veces tienen una edad cronológica, pero que hormonalmente es muy distinta y por tanto, y también, digamos, antropométricamente es muy distinta y necesita un requerimiento energético distinto, pero también los entrenamientos en sí mismos, es decir, hay procesos donde se tiene que comer más, otros menos, y cuáles son esos, digamos, eso va a depender de muchos factores, como por ejemplo en el proceso intermedio de que si estamos cambiándonos de categoría, si hay un proceso de que se necesita un mayor crecimiento muscular, si se necesitan, eh,
reacciones, digamos, se necesita enfatizar en las fuerzas reactivas mayores, eso requiere tasas, digamos, glucogénicas distintas. Entonces eso es muy relativo, eso generalmente los entrenadores lo ven, digamos, a juicio experto, pero la relación que tenga que tener él respecto al deportista es fundamental. Entonces ahí tienen que haber eh, sesiones de educación en la alimentación, pero también algunos balances y valores y evaluaciones relativas a los sujetos. Es muy difícil cuando el entrenador se plantea en una postura donde tiene que entrenar a un grupo porque muchas veces se escapan muchos requerimientos, aunque sin embargo con la interdisciplinariedad es fundamental que el nutricionista pueda solventar esos requerimientos. A pesar que muchas veces los nutricionistas no conocen bien el proceso energético, pero bueno, eso a pesar de que no hayan, digamos, practicado taekwondo, los estudios científicos demuestran cómo más o menos son los requerimientos energéticos y por tanto la sustentación de los alimentos, cómo tiene que ir influenciada en el mismo. Nos encontramos con otra imagen que apuesta a tres colores, de los cuales el amarillo son los ácidos grasos, es decir, que un 25% del volumen de oxígeno máximo. Eso yo tengo unos videos anteriores que pueden revisarlo, que tiene que ver con la distribución energética y con la necesidad energética y con, digamos, el RQ, que es una variable, digamos, entre oxígeno y dióxido de carbono. El 25% de los ácidos grasos son, digamos, necesarios para el total, mejor dicho, digamos, de la proporción del requerimiento es de ácido graso y el 25% de glucosa. Ahí podemos ver también en el segundo gráfico el 65% al 65% del VO2 max. La glucosa plasmática aumenta, disminuyen los ácidos grasos y aumenta un poco más el glucógeno. Y ya en un 85% del VO2 max el glucógeno es fundamental antes que los ácidos grasos y la glucosa plasmática. Entonces el glucógeno es finalmente la ingesta de carbohidratos que a través de las vías energéticas te proporciona esa energía como sustituyente para poder tener básicamente la voluntad o el desarrollo de la misma carga y el deportista lo pueda desarrollar. Aquí estamos hablando del glucógeno, que son finalmente digamos, la transformación de los carbohidratos, es decir, en el 85% del VO2 max, el glucógeno que está en color naranjo es fundamental. Entonces, es paradójico eliminar los carbohidratos si no vamos a tener glucógeno y por tanto el requerimiento va a ser de un 85% del VO2 max, supongamos, y eso no va a tener, digamos, buenos resultados. En el gráfico donde dice duración de ejercicio en segundo, que dice hasta 300 segundos, podemos ver cómo el sistema ATP-PCL, que hablamos anteriormente de fosfocreatina, comienza, ¿verdad?, antes de hasta, digamos, los 6 segundos. Después se manifiesta el sistema metabólico láctico, que comienza ya desde los 6 segundos en adelante y decae, digamos, con los 30 segundos, pero el azul, que muestra el sistema oxidativo, que es el sistema que finalmente proporciona, digamos, el uso de las grasas, desde menos a más se genera y eso es dependiente de qué, de los carbohidratos que puedan sustituir ese requerimiento. Bien, básicamente recomendaciones del Instituto Australiano del Deporte hablan, digamos, de una intensidad moderada, moderada a fuerte, fuerte y extrema. Cuando hablamos de extrema hablamos de ultramaratón, de otros deportes, digamos. Pero en una moderada entre 5.5 a 6.5, donde yo calificaría el taekwondo y un poquito más abajo también, entre 6,5 y 7,5 gramos por kilogramo de peso corporal. Eh, bueno, digamos, la necesidad, digamos, acá está expuesta, digamos, en el 85% del VO2 max, que tiene una correlación directa, digamos, con la frecuencia cardíaca, es decir, a mayor consumo máximo de oxígeno, mayor es la frecuencia cardíaca, y por tanto en los rounds de taekwondo la frecuencia cardíaca promedio es de
de 179, 180, y eso que implica que la necesidad ventilatoria es tan alta y el requerimiento glucogénico es alto. Ahora, repito, digamos, hay deportistas que básicamente quieren perder de peso, pero su somatoestructura no les permite y llegan incluso a riesgos importantes de sufrir fatigas crónicas, ese tipo de cosas por la pérdida de peso y la disminución predominante de los carbohidratos. Los carbohidratos son sumamente fundamentales, entonces, pero hay deportistas que anabolizan muy rápido y que crecen, digamos, en términos de grasa y en términos de músculo, muy rápido, y esta situación tendencial de, digamos, de un sistema longilíneo o para hablarlo y homologarlo a la antropometría, este sistema predominantemente ectomorfo, no total obviamente porque la somatocarta que evalúa esto, digamos, esta somatoestructura o somatotipo, enfatiza, digamos, en el ectomorfo como tendencia, ¿verdad? Entonces son longilíneos, son sujetos que no es que coman un poco más que lo otro y ya se, digamos, tengan una tendencia al anabolismo rápida, ¿no? Hormonalmente tienen un sistema donde el predominio es ectomorfo y por consecuencia ellos no tienen problema, digamos, con la relación altura-peso, como otros deportistas que son de más baja estatura y que tienen un perímetro muscular más ancho y que por tanto se han dificultado en apreciaciones como por ejemplo del alcance de las extremidades inferiores para el combate. Ahora recordar que hay relaciones entre variables biepicondilares, por ejemplo, y el solvento muscular de la rodilla. Entonces, digamos, vía acromial, por ejemplo, en el tema del reforzamiento, digamos, que los huesos permiten solventar desde la estructura a los músculos, es decir, tampoco podemos, si tenemos una estructura delgada, tampoco podemos llenar de carga esa estructura. Eso se da mucho, por ejemplo, en el ejemplo de la velocidad de aceleración que tienen generalmente los deportistas y es donde la cadera está más baja, digamos, está más, digamos, son de extremidad inferior más corta y tienen una velocidad de aceleración mayor. Ahora, sujetos como en el taekwondo que tienen una extremidad inferior más larga, eh, generalmente tienen una probabilidad de poder tener, claro, una menor velocidad de aceleración, pero sí un mayor alcance. Entonces esa relación que hay, claro que el de baja estatura en tendencia es más rápido, en tendencia, que digamos que el deportista con las extremidades, digamos, más longilínea o con un sistema más longilíneo que el deportista de baja estatura. Bien, para entrar a las proteínas, porque vamos a hablar de carbohidrato y proteína, básicamente, el catabolismo proteico es un aumento en glucogénesis, eso significa que hay un aumento en la utilización de aminoácidos. Los aminoácidos son los constructores de las proteínas del catabolismo proteico para producir energía, o sea, un aumento en la gluconeogénesis significa un aumento en la utilización de aminoácidos del catabolismo proteico para la producción de energía. Y esto depende de los niveles de glucógeno al iniciar el ejercicio, del suministro de hidratos de carbono, eh, exógeno durante el ejercicio y de la intensidad y duración del ejercicio. Edward Smith en el año 1817 y 1874, usando la espirometría en circuito cerrado, determinó que las proteínas no eran la principal fuente de combustible en el ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces dieta hiperproteica no generan el suministro para la producción energética que requiere el taekwondo. Vemos casos, digamos, extremos como Coleman, que comía 2 gramos, 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Y estamos hablando de un sujeto que manifestaba su proliferación de proteína y de perímetros musculares, digamos, de la más alta del mundo.
Entonces, muchas veces comemos más proteína de lo que se sugiere para el taekwondo y esas son preguntas que se tienen que ir resolviendo porque evidentemente hay un número protocolar, digamos, estándar que se promueve, digamos, para eh, tener la cantidad de proteínas mínimas, digamos, innecesarias. Que está claro que el huevo genera los tres aminoácidos esenciales, leucina, isoleucina y valina, de los cuales son constituyentes para digamos, la regeneración de las fibras y miofibrillas musculares. La ingesta, por ejemplo, en el gráfico que aparece acá, la ingesta normal en Occidente de 2.400 kilocalorías, se da, digamos, en el consumo mayor, digamos, de los hidratos de carbono en un 50%, en el alcohol, bueno, y las proteínas un 16% y la grasa un 34%. Cabe destacar que culturalmente, por ejemplo, en el cono sur no se comen tanto fritos, a pesar que antiguamente sí se comían, pero en Colombia, por ejemplo, y Venezuela la cantidad de fritos es muy alta y a mi parecer, bueno, de todas formas es complejo cuando no contamos con un aceite, digamos, de buena calidad. Las funciones de las proteínas en el ejercicio son el material para huesos, ligamentos, tendones, músculos y órganos, para regenerar enzimas, para reacciones energéticas y reparación de los tejidos. Hablamos de los procesos histoquímicos que esto requiere eh, y que tiene que ver, digamos, con el desarrollo y todo lo que tiene que ver con las hormonas, digamos, eh, y, digamos, los métodos para evaluar el estatus proteico, es decir, cómo se encuentra el sistema respecto a las proteínas son tres, son el balance nitrogenado, tasador isotópico y excreción de 3-metilhistidina. Eh, un indicador muchas veces patológico es el hígado, en donde la tolerancia a las carnes muchas veces va en desmedro, pero hay otros sujetos que presentan buena, digamos, buena solvencia en ese aspecto. Y también no podemos, digamos, si estamos en el alto rendimiento y con el catabolismo que se genera en los ejercicios, no podemos imprescindir de las carnes porque son un factor fundamental. O sea, muchas veces se dice que que hay deportistas vegetarianos, pero eso es complicado. O sea, en la sensación subjetiva del metabolismo, de pronto, digamos, de cómo me siento respecto a las cargas, sí se puede, pero finalmente hay que hacer métodos de evaluación para conocer cómo está el estatus proteico, que aquí está la presentación. Los efectos adversos al consumo demasiado de proteínas son el daño renal, la excreción de calcio urinario, los niveles de lipoproteína, la deshidratación y la toxicidad, grandes dosis de aminoácidos individuales. Y la verdad es que la realidad nos tiene, digamos, un poco confundidos muchas veces cuando encontramos, digamos, una cantidad de suplementos de proteínas que muchas veces ingerimos. Recordar que las proteínas y todos los suplementos vienen de los alimentos. Por consiguiente, nos encontramos con una, con una forma de intentar querer hacer un bien, pero muchas veces nos encontramos con que hay un exceso y esas proteínas no sirven. O sea, hay que saber cuántas proteínas debes comer por kilogramo de peso corporal, cuántos carbohidratos por kilogramo de peso corporal, de acuerdo a tu necesidad. Y por eso que digo que hay que hablar de valores relativos, porque la necesidad de la carga es dependiente de la necesidad energética que pueda tener el deportista y en ese contexto no es muy bueno generar, digamos, propuestas o determinantes como los que vimos, es decir, el Instituto Australiano de nutrición, digamos, promueve ciertos diferentes tipos de intensidades, pero muchas veces nos encontramos con procesos y periodos dentro de la diagramación deportiva que hacen que hay que tener una ingesta mayor y otra ingesta menor, dependiendo, digamos, de cómo estemos y de cómo sean, digamos, los requerimientos o en el cambio de categoría, cómo el nutricionista con el entrenador van generando esa relación de análisis y de mejora para el deportista. Ahora, ¿hace falta suplementar? En realidad eso es relativo. Digamos, hay compuestos en el mercado hay mucha suplementación para todo. Hay geles de carbohidratos que a mi juicio son
son relativamente positivos. Hay, hay creatina, que también a veces se ha demostrado en ciertos estudios que son muy buenos, pero todo es relativo porque si tenemos una buena ingesta, una buena hidratación, bueno, a veces nos encontramos en ciertos gimnasios o en ciertos centros de entrenamiento con imágenes de pigmentación de orina, donde podemos dar cuenta que muchas veces hay deportistas que están orinando demasiado, con un color demasiado denso y otro demasiado tenue, y ahí hay que ver ciertas relaciones que tienen la orina con estos indicadores, digamos, de deshidratación, entre otros factores también que influyen. Entonces, está lleno el mercado de suplementos, pero sin embargo es necesario que si uno tiene una buena educación alimentaria, si se preocupa de eso, poder establecer esa relación y recordar que los suplementos vienen de los alimentos. Es bueno, pero hay que tener cuidado porque muchos suplementos no tienen un sistema de confiabilidad del mismo tan bueno y se han encontrado casos en donde por suplementarse aparece el doping. La WADA, que es el organismo que observa todos estos procesos, se pueden ustedes revisar y ver cuánto de ingesta de cafeína. Ahora en realidad para el taekwondo, que no es un deporte de precisión, porque todos los deportes son de precisión, no es un deporte de alta intensidad y de combate, que hay que ir pensando en la marcha de acuerdo a las situaciones que se van generando. No es necesario, digamos, pienso yo, generar tanta así como un aparataje químico, digamos, en términos de suplementación, porque como el componente táctico es tan alto, a pesar de que sí hay una tendencia del VO2 max y de la frecuencia cardíaca que también es alta, pero hay atenuantes que hacen como por ejemplo la ansiedad, el manejo de la ansiedad somática y cognitiva y el aumento de la autoconfianza, que permiten que la relación de esfuerzo respecto al combate sea menor. Y eso genera una amortiguación y por tanto la utilización de los sistemas también decae un poco y favorece al deportista. Nos encontramos, bueno, con el video relativamente corto, es una introducción pequeña, yo no soy nutricionista, eh, pero, pero, pero tampoco estoy dando una receta para que tampoco se malentienda. Bueno, hay, digamos una somatocarta que la promueve, digamos, la antropometría, en donde esa relación longilínea es más direccionada al ectomorfo. Cabe destacar que cualquier sujeto tiene las tres variables, pero siempre se acerca una más a la otra y hay estudios que representan los perfiles que hoy día se están dando en el taekwondo, que es más direccionado al ectomorfo. Eso tiene una relación con huesos más delgados, pero más largo, con un alcance de extremidad inferior más mejor, digamos, que los más bajitos, y que los mesomorfos tampoco se les puede, ellos muchas veces quieren bajar y bajar y bajar de peso para llegar a una estructura más predominante en la ectomorfo, pero muchas veces no se puede hacer eso. Entonces ahí hay que plantearse como entrenador en esa problemática, porque generalmente los entrenadores trabajan con los predominantemente más ectomorfos o los longilíneos, y bueno, esos son como lo bueno, y dejamos, digamos, al margen a los, digamos, un poco más bajitos o más orientados al mesomorfo. Entonces, eso tiene que ver con un proceso táctico que, bueno, se tiene que hablar mucho, pero la somatoestructura incide en los procesos tácticos que se tengan que generar. Es decir, un sujeto que es más bajito tiene que tener un proceso táctico distinto a un sujeto que es mucho más alto, y para eso hay procesos, hay formas de mejorar. Entonces no se trata de excluir al que está, digamos, en la somatocarta más orientado a ser mesomorfo, sino que apoyarlo, pero desde un proceso metodológico táctico distinto. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo con que un entrenador entrene a un grupo tan amplio de deportistas. Para mí es fundamental la individualización y la relación del entrenador con el deportista, digamos, bien afiatada y bien cercana. Digamos, no discriminar, digamos, a los que son más bajitos, porque hay procesos tácticos bien hechos y bien, digamos, bien solventes para, digamos,
poder generar la victoria respecto a un biotipo distinto. Los factores nutricionales asociados a la fatiga están, digamos, básicamente relacionados con el vaciamiento de los depósitos de glucógeno en músculos activos, la hipoglucemia, eh, otros mecanismos de fatiga central, como los neurotransmisores, la deshidratación, la hiponatremia y el malestar gastrointestinal. Bueno, eh, en líneas generales, esto es una introducción. La idea es que se tome en cuenta la relación entre somatoestructura respecto al requerimiento energético, respecto a una educación alimentaria y respecto a los procesos tácticos que se tienen que generar. Es decir, una somatoestructura distinta a la tendencial también puede tener logros positivos y una mejora en la construcción del rendimiento deportivo. Ahora bien, la exclusión de estos sujetos que son más bajos, yo no estoy muy de acuerdo, pero sí hay que tomar medidas tácticas individuales, de las cuales muchas veces entrenadores no conocen o simplemente no, mira, generalmente no conocen, y eso es un atenuante fundamental, digamos, en la pérdida de tiempo. Siempre lo digo, un entrenador te puede sacar rendimiento, pero la variable fundamental es en cuánto tiempo. Bueno, esto es una introducción, digamos, a los conceptos nutricionales. Espero te puedan servir. Y como para cerrar, eh, no hay nada mejor que la educación, y en este caso no seguir un protocolo de alimentación, sino que educarse en la alimentación, conocerse, conocer lo que es la deshidratación, todos los aspectos que tienen que ver con los factores nutricionales asociados a la fatiga y cómo los carbohidratos son fundamentales. No caer en esto de querer bajar de peso, bajando los carbohidratos, bajando la ingesta, porque finalmente la relación entre baja ingesta y rendimiento va a ser lógicamente minoritaria. Apuntarle al tema relación mesoestructura respecto a procesos tácticos. Y yo creo que ahí hay una falencia universal muy grande en donde no hay estudios suficientes que determinen eso. Yo con el libro Taekwondo, Táctica y Estrategia estuve haciendo un par de investigaciones y pude, digamos, observar este fenómeno. Bueno, te dejo mi saludo, quedo atento, digamos, a tus comentarios constructivos y nada, bueno, acá estamos, Guillermo Sáez, muchas gracias.